Una jornada muy al principio, que iba a ser una jornada un poco calentita, pero no mucho. Enseguida empezó a subir el dólar muy fuerte y a subir el riesgo país sobre todo, tanto que el riesgo país subió por primera vez encima de los 1000 puntos, llegó a tocar en un momento 1008, 1009 puntos y el dólar llegó al público a casi 48 pesos. Esto es una disparada del 5% en un solo día. Bueno, finalmente en la mitad algo pasó, todavía no sabemos muy bien qué, porque como bien decís estamos trabajando en el minuto a minuto, pero evidentemente hubo alguna noticia o alguna actitud del mercado que hizo calmar un poco las aguas. No es que se volvió para atrás, terminó más caro que ayer, pero bastante menos de lo que venía, ¿no? Así el dólar quedó al público en un promedio de 46,09, esto es un 2,6% más que el cierre de ayer, y el mayorista quedó en 45,03, un 2,5% más que en el cierre de ayer. Luis, ¿el Banco Central operó de alguna manera para conseguir esta contención? El Banco Central siguió operando, hasta donde sabemos, siguió operando como viene haciéndolo desde el día 17, con las 2 licitaciones diarias de 30 millones. Acuérdate aquellos 60 millones diarios a la que había acordado con el fondo licitar, que en realidad no es el que opera, no es el Banco Central, es el Tesoro. Vende estos dólares para sus gastos operativos y, claro, indirectamente inciden en el valor del mercado. Pero son valores que a los niveles que se estaba operando hasta ayer, por lo menos, no llegan ni al 10%. La verdad se estaban moviendo unos 800 millones de dólares y el Tesoro estaba vendiendo 60 millones. En esa marea, ¿cuánto puede incidir? Y bastante poco. ¿Puede haber dado una señal de que esa política se va a mantener? Eso sí. Claro, entonces lo que hubo fue esa intervención del Tesoro de 60 millones de licitaciones y todavía no sabemos si el Banco Central estuvo operando en el dólar futuro, que esa sí es la manera de operar que sí tiene, digámosle, autorizada, aunque no es exacta la palabra, que puede haber motivado que esto se hubiera quedado ahí, ¿no? Igual fue muy fuerte, como recién contaba Martín Rodríguez Yebra, fue muy fuerte durante toda la mañana y que lo único que el mercado estaba esperando es que Macri se bajara la candidatura y la nombrara Vidal. Evidentemente hubo algunas señales de presidencia muy fuerte en el sentido de que eso por ahora al menos no está previsto. Bueno, le creyeron. Claro, la sangre fría del Poder Ejecutivo esta vez podría haber calmado un poco, como te digo, no es que tampoco se calmó y volvió para atrás, ¿no? Quedó 2,5% arriba, que es bastante. El riesgo, que como te decía, había llegado arriba de 1000 puntos, cerró finalmente en 944. Esto es alrededor de 10 puntos menos que ayer. Ahí sí hubo alguna calma, si cabe el término, por arriba de los 900 puntos, ¿no? Pero bueno, se ve que hubo alguna calma respecto del pago de la deuda futura. Luis, ¿qué pasó con la tasa de interés? Mira, bueno, esa es una de las medidas que sí tomó el Banco Central, que fue volver a subir la tasa de interés de las LELIQ, que es una tasa testigo de política monetaria, así se llama. No incide directamente sobre el mercado, porque en la LELIQ solo pueden intervenir los bancos, no es un bono que esté abierto al público en general ni a otro tipo de inversores, pero sí actúa como testigo, como te digo, y la tasa estuvo arriba del 68% en promedio, casi un punto más de lo que venía operando en los últimos días. Entonces esto hizo también que de alguna manera mandó una señal de que la política va a seguir siendo la misma. Te subo la tasa para que no me corras con el dólar y ahí estamos. ¿Qué pasa con la tasa de interés de plazos fijos que afectan a la gente común? ¿Cómo se comportó? Mira, eso lo que estuvo pasando, el traslado es bastante más lento de lo que uno cree y en algunos casos de lo que uno desearía, ¿no? Sobre todo cuando tiene un depósito o por hacer un depósito en un plazo fijo. Claro, cuando uno tiene un crédito, lo que más desearía es que tarde lo más posible en trasladarse ese aumento de la tasa. Al tomar un depósito, no, claro. Lo que estuvo pasando es que la tasa había bajado bastante, hace un poco más de un mes, había bajado por debajo del 40% anual en los depósitos comunes, digamos así, es decir, no los depósitos de más de 1 millón de pesos, que así se consideran los mayoristas. Lo que está pasando es que está subiendo por encima, otra vez entre el 40 y el 45% según el banco, en depósitos a 30 días y, como digo, por menos de 1 millón de pesos. ¿No? Depósitos típicamente minoristas, digamos. Luis, toda esta crisis que tiene que ver con los mercados, dólar, etcétera, ¿está impactando en el empleo? ¿Hay información sobre eso? Sí, hoy lo que se conoció hoy hace un rato, al mediodía, fueron los datos que relevamos y que aquí te comentamos generalmente de la Secretaría de Trabajo, que son los datos que registra el Sistema Integrado Previsional, esto es el empleo en blanco. La verdad que no hubo demasiados cambios, lo cual la verdad que es bastante malo, porque en realidad lo que se está viendo es que en los últimos meses se estancó, se estabilizó la creación de empleo, la cantidad de empleo registrado en los distintos sectores de la economía,
pero que se estabilizó, quiere decir que estamos todavía en alrededor de un 2%, 2,5% de los niveles del año pasado. O sea, en el fondo, si uno lo mide interanual, es una caída. Si vas mirando la foto mes a mes, por lo menos dejó de caer, sería un poco la conclusión. Había en febrero casi 2.100.000 personas empleadas con un trabajo en blanco. Esto es, como te decía, 2% abajo de lo que había en febrero del año pasado. El sector privado tuvo una caída similar del promedio, 2%, con 8.607.000 personas. Y dentro del sector privado, tal vez lo que más se nota cuando uno mira suspensiones, paritarias que cierran por debajo de la inflación y demás, en el sector asalariado, esto es el trabajo en relación de dependencia, tal vez el de mejor calidad, ahí cayó 2,5% la cantidad de empleados con 6.150.000 empleados, ¿no? Y otra vez, lo que venimos registrando, sube en 3,5% la cantidad de empleados del servicio doméstico. De vuelta, o gente que está blanqueando, o gente que sale a trabajar en ese sector, porque el marido, por ejemplo, el marido se quedó sin trabajo, la mujer sale a buscar trabajo doméstico y lo consigue, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver esta situación actual que describías en términos financieros y de mercado impactando en la cifra de niveles de empleo? ¿En el próximo mes? Mira, sí, lo que se está viendo es que no está impactando directamente, porque como te digo, más allá de que sigue cayendo respecto al mes pasado, está como estabilizado. Estos niveles de 6.150.000. Pero esta medición hasta que... Esto es febrero. Claro, eso este dato es de febrero. Yo te diría que hay dos factores a tener en cuenta. Una es cómo se traslada a la economía real o a la actividad productiva estos niveles de fiebre financiera, digamos así. A los precios también, ¿no? Y a los precios, desde luego, claro. Eso es otro cantar, digamos, que si querés ahora lo tocamos. Pero lo que se está viendo es que esto también hay que compararlo con los niveles del año pasado. Aún estamos comparando con niveles de empleo relativamente buenos a principios del año pasado. Probablemente esta estabilidad se mantenga, porque si bien puede llegar a caer un poquito más por efecto de la crisis financiera, vamos a empezar a comparar con niveles ya bastante más pobres de empleo, ¿verdad? De lo que es la base de comparación hoy. Esto, ya te digo, en el empleo tarda bastante. Lo que sí se está viendo, claro, lo vemos todos los días, sobre todo en la industria automotriz, suspensiones de 2 jornadas por semana, por ejemplo, y en muchas actividades está pasando algo parecido, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Cortina. Por favor. Vamos ahora a una comunicación telefónica con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Rafael Matus Ruiz. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Bueno, queremos tener el pulso, sentir el pulso de cómo se vive en los sectores de influencia en Estados Unidos esta crisis argentina. ¿Cuál es tu mirada, Rafael, en torno a este tema? Bueno, como recién contaba Luis, ¿no? Los últimos 2 días